y no hay ningún problema. Bueno, entonces, esta charla está enmarcada en un proyecto del programa Orquídeas de MinCiencias, en el cual está la Universidad del Valle como entidad ejecutora y yo estoy como la doctora que hace la investigación postdoctoral con una joven investigadora que está por aquí también acompañándonos que se llama Isabel Osorio. Somos biólogas y bueno, nos dedicamos a este tema. La red Picaflor, que es desde donde ustedes, la mayoría seguramente han encontrado esta charla, es una red de conocimiento. Si ustedes escanean ese QR, podrán encontrar allí cómo acceder a la red Picaflor. Ahí estamos en un chat de WhatsApp en el cual estamos siempre compartiendo información, estamos pensándonos iniciativas, todas las personas que están ahí tienen que ver con aviturismo, con conservación de la naturaleza, hay biólogos, ecólogos, hay personas realmente interesadas en el tema que les gusta y pues esta red se espera que sea una forma en la que este proyecto que termina ya prontito, de alguna manera tenga una continuidad. Como les había mencionado, somos el equipo que trabaja en este proyecto, que está relacionado al aviturismo ecológico, y nuestra tutora es la profesora Alba Marina Torres de la Universidad del Valle. Me gustaría que en el chat fueran poniendo sus orígenes, de dónde están, desde dónde nos acompañan. Ya varios nos han dicho, Venezuela, Ipiales, San Antonio del Tequendama en Cundinamarca. Siempre nos acompañan personas de varios lugares y es bien interesante. Aquí ustedes pueden ver como una imagen de un folleto que elaboramos con los criterios con los cuales ustedes pueden hacer un uso responsable de los bebederos. Si ustedes registran la asistencia en el link que les va a aparecer en el chat, desde el chat del proyecto de aviturismo, ahí ustedes se registran y les podrá llegar el folleto. Entonces, les voy a pasar este link también. Vamos a ver su opinión sobre el uso de bebederos previo a esta charla. Entonces, por favor, escaneen este QR o únanse al link que está aquí. Ya se los va a compartir en el chat para que, porfa, llenen la encuesta. Les voy a dar un minutico y es muy corta, solo es para ver qué opinan ustedes de los bebederos. Ahí está el enlace en el chat. Ahí ustedes van a poder contestar si ustedes están de acuerdo con su uso, si no, desde las distintas perspectivas, desde el colibrí y desde la planta. Entonces, una vez hagan eso, vamos a mirar todos los resultados. Entonces, si la están viendo todos, pónganme un dedito así para arriba para que lo podamos ver. Listo. Para que vamos mirando los resultados. Ya voy a mirar acá.
Mientras tanto van entrando, los que van entrando, en el chat, si le pueden por favor volver a enviar, vamos a ver la opinión que tienen ustedes sobre el uso de los bebederos. Ya vamos a mirar los resultados. Ahí siguen entrando personas. Entonces vamos a ver los resultados. Tenemos 29 respuestas en este momento. Les voy a compartir las respuestas. Dice, venga, yo les muestro la imagen. Entonces, miren ahí. Estamos viendo que, ustedes opinan que, en cuanto a que los colibríes deben visitar las flores y polinizarlas, por favor apagamos el micrófono, y polinizarlas porque prefieren visitar los bebederos de néctar. Entonces miren que el 45.5 de ustedes dice que no, que los colibríes polinizan las flores, incluso cuando hay bebederos presentes. Pero hay un 9% que dice que sí, que prefieren a los bebederos. Y por eso son perjudiciales para las flores. Un buen porcentaje de ustedes está opinando que son perjudiciales para las flores porque no las polinizan. Y miren lo interesante, hay un 23% de ustedes que no sabe y que le gustaría entenderlo. El 20% dice, depende. El efecto sobre la polinización de las plantas es variado. Ahora, los bebederos enferman a los colibríes. Entonces, miren que aquí el 11% dice sí. El azúcar de los bebederos puede provocar diabetes u otras enfermedades a los colibríes. Otros dicen que no, que los bebederos tienen el mismo tipo de azúcar que el néctar de las flores y nunca causan enfermedades. Y la gran mayoría de ustedes dice depende. Los bebederos con un uso adecuado no enferman a los colibríes. Y una buena parte de ustedes dice no sé. No sé, pero me gustaría entenderlo. Listo. Entonces, sigamos con las diapositivas. Listo. Entonces, bueno, como muchos de ustedes seguramente ya saben, los colibríes son habitantes de solamente el continente americano. Nosotros como colombianos tenemos la fortuna de tener la mayoría de especies de colibríes habitando Colombia. Colombia es muy biodiversa y saben que es la primera en aves. Y los colibríes pues no se quedan atrás. Tenemos 164 especies en este momento. A ellos les dicen de muchas maneras, les dicen colibríes, quindes, chuparrosas, picaflores. Si tienen otros nombres, qué bueno que los pusieran ahí en el chat. El metabolismo de ellos es muy, muy extremo y necesitan muchísima energía. Por eso es que el néctar es el adecuado para que ellos puedan sostener esa necesidad energética gracias al azúcar que tiene. Pero también ellos complementan la energía que necesitan con proteína que viene de artrópodos. Miren que entre el metabolismo extremo se habla de 1200 latidos por minuto. Un corazón humano late aproximadamente un promedio de 70. Entonces, es muchos latidos. Digieren tan rápido como 15 minutos y pueden llegar a libar de 1000 a 4000 flores en un día. Es como les decía, ellos atrapan artrópodos, como algunos insectos, y son muy hábiles atrapándolos en el vuelo.
Las plantas nativas son clave para ellos porque tienen una relación de millones y millones de años y, esa interacción es importante para el equilibrio de los ecosistemas. Ellos son polinizadores de esas plantas nativas. Gracias a esto ellos pueden producir frutos que permiten la supervivencia de estas especies de plantas. Y pues por su parte ellos reciben el néctar como una recompensa por llevarse ese polen y así sostener su supervivencia también. Pero miren que todo esto es un balance de energía, una energía que está mediada por cuánto tiene que gastar la planta por producir ese néctar, que es costoso porque es mucha energía la que está produciendo cada florecita que produce néctar, y también es costoso para el colibrí hacer esos recorridos o defender una planta, dado el vuelo y el gasto energético que por sí tiene que gastar, tiene que tener el colibrí en ese momento. Entonces miren que la energía es clave cuando estamos hablando de interacciones planta-colibrí en general en la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la interacción entre colibríes y plantas, estamos hablando de dos mundos diferentes, de intereses diferentes, como vimos. La planta le interesa que se le lleven el polen, lo lleven ojalá a la misma especie de planta y nada más. No le interesa que visiten otra porque se va a llevar el polen y lo va a poner en otra planta donde no va a hacer nada porque no va a poder polinizarla porque no es de la misma especie. Ese sería como el ideal para la planta. Mientras que para el colibrí, pues necesita néctar. Néctar, néctar, néctar y mucho néctar, porque ya hablamos de esos requerimientos energéticos. El néctar de las flores es una mezcla de azúcares diferentes. Hay distintos tipos de azúcares. Entonces, glucosa, fructosa y sacarosa son los azúcares que están en las plantas. Y puede tener otros componentes, como es una mezcla con agua, entonces agua y azúcar, pero también aminoácidos, proteínas, potasio, antioxidantes, trazas de lípidos, incluso se han encontrado en algunas especies componentes antimicrobianos. Entonces es muy interesante cómo el néctar es todo un mundo y hay biólogos que se dedican específicamente a estudiar el néctar de las plantas, porque tiene muchas características interesantes. Pero cuando hablamos de bebederos, a nosotros lo que nos interesa es la sacarosa. La sacarosa es el azúcar común, el azúcar blanca que nosotros usamos. Entonces, por eso es que los bebederos usan ese tipo de azúcar, agua con sacarosa. Y porque también las flores que son visitadas o preferidas por los colibríes tienden a ser ricas en sacarosa. Son preferidas aquellas que tienen más sacarosa. Y entonces es por eso que tenemos pues, a los bebederos de néctar con este tipo de azúcar. Pero ahora, la controversia de lo que vinimos a hablar, ¿son buenos o son malos? Esta es la gran pregunta, ¿no? Entonces, pues analicémoslo. Podríamos pensar y se sabe, y es un hecho, que los colibríes son unas especies muy llamativas, muy hermosas, y que en el caso del turismo de naturaleza son clave para atraer turistas, para atraer personas a un lugar donde la gente se está beneficiando económicamente de la naturaleza. Y el aviturismo tiene un impacto económico grande, importante y también social, porque el aviturismo, ustedes saben que es pues sobre todo cuando, por ejemplo, se han hecho programas de lugares donde hay violencia, donde hay ciertas actividades que no deberían estar sucediendo, y entonces llega este interés por la naturaleza, por las aves, y las personas encuentran un modo de sostenerse y de conservar además la naturaleza. Entonces es una oportunidad para las comunidades rurales y también incluso las urbanas, porque también el disfrute que hay detrás de esto es importante y hace parte de aprovechar los servicios ecosistémicos, todo aquello que la naturaleza nos da de manera gratuita. Entonces, a través de ese aviturismo también se incentiva la conservación de ecosistemas y especies,
porque pues si no están conservadas no van a llegar turistas porque ese lugar no tiene nada para ver. Se pueden generar ingresos alternativos, promover el desarrollo de negocios verdes puede venir de la mano de este aviturismo, que ojalá esa fuera la forma. Se puede promover emprendimientos que están asociados a la actividad, como el hospedaje, el transporte, las guías, artesanías. Entonces, por ese lado, uno empieza a pensar, bueno, está bien. Pero entonces, ¿qué dice la evidencia científica sobre el impacto que tienen los bebederos de néctar sobre los colibríes? Entonces, miren que recientemente, el año pasado, no, quiero decir este año, ya cambiamos de año, el año pasado salió un artículo en el que, no, este no es del año pasado, este es anterior, en el que se vio cómo el rango de distribución de esta especie de colibrí en Estados Unidos, que normalmente estaba más al sur y en lugares donde no era tan frío, él se fue expandiendo zonas a 700 kilómetros más al norte en distribución en el invierno, donde normalmente no estaba, gracias a la urbanización y a los bebederos. Entonces, miren, los bebederos pueden promover cambios en la distribución de los colibríes, donde ellos están, porque tienen recursos, entonces pueden buscar otros lugares. Esto lo hicieron, vieron cómo se cambió su distribución durante 24 años. En este caso, este sí es el artículo del año pasado de un colombiano, Alejandro Rico, y ellos vieron cómo los bebederos de néctar pudiesen haber generado cambios en la morfología del pico. Resulta que los machos, que son los que más pelean, tienden a tener unos picos más puntiagudos. Eso en esta especie, estamos hablando de casos particulares. No sabemos qué pasa con otras especies. Este fue un estudio con una especie de Estados Unidos, calipteana. Entonces, pero es una evidencia de qué puede pasar. Además de la expansión del territorio, como lo vimos en el artículo anterior, que la vieron que estaba relacionada también a los cambios que ha generado el hombre en los hábitats. Entonces, bueno, por ahí vemos otro efecto, bueno o malo. Las visitas a los bebederos también, en este caso, incrementan cuando hay pocas flores, dejando de lado las visitas a ciertas especies. Entonces, en ese caso, la polinización podría estar en riesgo, porque son especies de plantas que están poquitas, pero que si no estuviesen los bebederos, de pronto sí hubiesen más visitas y la polinización está más asegurada. Entonces, aquí es clave pensar en que incluso cuando hay escasez de recursos, los bebederos pueden ser positivos para los colibríes porque tienen más recursos, pero quién sabe en este tipo de plantas que estudiaron en este artículo. Esta es otra especie en Brasil. En este caso pasó lo contrario. Los colibríes visitaban los que estaban cerca a los bebederos, las plantas que estaban cerca a los bebederos estaban siendo mucho más visitadas. Entonces aquí uno dice, pues no hay un problema de polinización de esta planta en particular. Ahora hay un asunto y es las poblaciones microbianas. ¿Cuántos microbios andan allí entre los bebederos? En este estudio, que fue en el 2019, ellos revisaron el néctar de bebederos y vieron que la mayoría no eran patógenos, pero que sí eran especies diferentes a las que normalmente estaban en el néctar floral. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber variaciones en la microbiota propia de los colibríes que no estarían en la naturaleza, porque los bebederos tienen una microbiota que generalmente no les hace daño, pero que es diferente. ¿Y eso qué impacto va a tener a largo plazo? No lo sabemos. Hay un desconocimiento en ese tema. Entonces, y que pueda tener efectos en su salud a largo plazo. No porque en este momento no sean patógenas, no sea un asunto.
pero también por ahí se han visto casos de virus que se pasan entre los bebederos, entonces esto es delicado, es bien delicado realmente en ese aspecto. Y este caso también es bien, bien delicado y es el consumo de alcohol que puedan tener los colibríes. Ellos, o sea, los bebederos se fermentan, rápidamente producen alcohol. En este estudio, ellos evaluaron, se dieron cuenta que la concentración puede no llegar a ser mucha en el caso de los que ellos evaluaron y pudiese llegar al 0.02% de etanol. Eso comparado con un humano, pues es bastante, digamos lo que pudiese, porque ellos no están tomando una sola vez, sino que están tomando toda la mañana, toda la tarde y todo el día y a cantidades grandes. Entonces, esta exposición crónica al etanol durante toda su vida, realmente no se sabe cómo puede afectar a largo plazo a las poblaciones de los colibríes. No se conoce todavía bien la ruta específica de absorción o la digestión de ese etanol en los colibríes, de eso no hay estudios. Entonces también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en que los beberos no se fermenten. Otro aspecto importante evaluar allí y que evaluamos nosotros, por lo menos en la bibliografía, y es la presencia de microplásticos, nanoplásticos en general en la naturaleza. No los han estudiado en los colibríes, aun cuando los colibríes que usan bebederos siempre están expuestos al plástico porque los bebederos son generalmente plásticos o tienen partes plásticas, pero digamos, la problemática de la naturaleza hoy en día y la que será a futuro es definitivamente el asunto de los plásticos. Hoy en día se habla de la plasticosis, que es una nueva enfermedad que amenaza a las personas y a los animales, porque se han detectado en cualquier cantidad de tejidos de todos. Entonces, miren cómo aquí, por ejemplo, hay muchos artículos que hablan de microplásticos, nanoplásticos, amenaza para la salud humana y para el medio ambiente. En esto uno ve los titulares, entonces dice, alerta sobre la presencia de microplásticos en el cerebro. Haya microplásticos en cuevas cerradas al ser humano desde hace 30 años, cerradas al ser humano. Allá ya llegaron los microplásticos. Presencia de microplásticos en los testículos de los humanos. He visto en leche materna, en el cerebro. Bueno, este fue específicamente en aves y encontrar microplásticos en los pulmones de 51 especies de aves. Unas aves que, pues, lastimosamente algunas murieron, de hecho todas murieron y entonces analizaron qué pasaba y tenían presencia de microplásticos, los respiran, están en el aire. Y así, muchos artículos que alertan sobre la presencia de microplásticos por polución, en la tierra, acumulación en el tracto gastrointestinal de las aves y así. Entonces, bueno, no sabemos qué pasa en el caso de los bebederos. Y ahora, pensando el efecto de los bebederos sobre las interacciones planta-colibrí. Entonces, sí, los colibríes, plantas tienen una relación en la que unas especies son visitadas por los colibríes, por ciertas especies de colibríes, y se generan estas redes de interacción que están viendo ustedes allí, tal especie con tal especie, algunas más frecuentes que otras, pero los bebederos hacen parte de toda esa red de interacciones cuando están allí, aunque no haya un mutualismo, ¿no? El bebedero no se beneficia como si se beneficia la planta, pero ellos se integran a esas redes. Asimismo, se integran las especies de plantas exóticas que nosotros hemos traído a nuestros jardines, que generalmente son ornamentales y que ellos aprovechan, porque realmente la necesidad de los colibríes de energía es tal que ellos se encuentran flores que no son nativas, pues eso no es un asunto para ellos, simplemente ellos necesitan el néctar y si logran encontrar algo ahí, ahí está. Igual por eso es que visitan los bebederos. Entonces, como vemos ahí,
falta todavía investigación para tener más claro el panorama. Pero también vemos que puede pasar una cosa diferente en una especie de planta, por ejemplo, el efecto sobre la polinización que sobre otra especie de planta. No sabemos qué pasa entre las distintas especies de colibríes. Puede que unas tengan un efecto adverso y otras no. Entonces necesitamos muchos más estudios, pero mientras tanto, en las manos de nosotros está el hacerlo bien. Entonces, en resumen y en términos generales, cuando hay colibríes en presencia de bebederos, pues ellos que tienen más energía disponible, que es fácil de extraer y hay un ahorro de energía en el desplazamiento, en la búsqueda, pero no en la defensa, ¿no? Porque ellos ahí empiezan a ser más territoriales. Ellos pueden usar esa energía que ya tienen adicional para otras actividades como el cortejo, puede tener un buen efecto sobre la reproducción de los colibríes porque hay más energía y más posibilidades de hacer huevitos y pueden tener entonces acceso cuando hay escasez, hay más fácil acceso al recurso. Acuérdense también del artículo de la otra planta, ¿no? Aquellas plantas que son escasas o épocas de escasez, entonces ellos iban a preferir el bebedero porque es más fácil que lleve a hacer recorridos a una planta escasa y de pronto esas plantas sí pueden tener efectos. En las ciudades, pues es otro asunto, ¿no? Porque en las ciudades muchas veces muchos colibríes, no tanto es el caso en Colombia, pero sí se sabe que en México y en el sur o en Uruguay, por ejemplo, muchos colibríes mueren en épocas de escasez porque no logran llegar a nuevas fuentes de alimento. Pero a la vez tenemos que hay una oportunidad económica para las comunidades humanas y que hay una concientización de la belleza de los colibríes que permite promover su conservación. Gracias a los bebederos nosotros tenemos la posibilidad de verlos súper cerca. Y antes que no era tan común ver los bebederos, la gente le preguntaba, uno le pregunta, le decían, ay, yo vi un colibrí en las flores afuera, y le decía a uno, ¿qué color era? ¿Qué tenía? ¿Qué características? Era verde. Pero no de pronto no alcanzaban a notar, ahora pueden ver que tienen la cola larga y tiene azul y tiene rojo y aquí tiene, entonces toda esa variedad también de colores y todo, eso también la gente queda muy impactada con su belleza al poderlos tener así tan cerquita, ¿no? Eso promueve también como una sensibilización. Y ahora vemos el lado negativo y entonces hay una mayor probabilidad de enfrentamientos agresivos, aunque depende de la especie, no todas las especies son territoriales, pero esto pues puede generar, por ejemplo, en el artículo que vimos que el cambio en la morfología del pico, que a lo largo pues, ¿qué puede pasar? Pero también se pueden matar entre ellos a veces, es impresionante cómo ellos se pueden pelear en esos bebederos. Y el asunto grave y que depende mucho de nosotros también es que si está fermentado, se lo toman. Ya vimos el efecto de eso. Que si tiene algún tóxico, que si tiene microplásticos, pues se lo toman. Que si tiene patógenos, se lo toman y se enferman. Y también hay mayor depredación por gatos. Los gatos son un asunto en los lugares donde hay animalitos silvestres. Entonces, ahí pues tenemos casos también en que los gatos han atacado a los colibríes y pues también perdemos colibríes por culpa de los gatos o pues de nosotros. Ahora en el caso de las plantas, porque estamos viendo una interacción entre los colibríes y las plantas también nos interesan, sobre todo si son nuestras plantas nativas. Hay una mayor cantidad de visitas de los colibríes y digo, en este caso, cuando hay menos cantidad de visitas de los colibríes, como lo vimos en aquellas plantas cuando hay escasez, entonces hay menos polen, por lo tanto hay menos probabilidad de que sean polinizadas. Los bebederos pueden usarse más, preferirse usar en ciertos lugares que poner flores, y la presencia de polen que no es propio interfiere también en la polinización. Entonces, eso tiene que ver más también con pues que hay polen que va quedando también entre los bebederos.
Y en lo positivo, podemos en algunas plantas, en otras cambia el panorama y en ese caso hay mayor cantidad de visitas y eso es positivo y tenemos más polen, entonces más probabilidad de que sean visitados. Y también algunas plantas nativas preferidas por los colibríes suelen usarse en jardines. Entonces, en ese caso, cuando los jardines, los bebederos están con plantas nativas, pues sería positivo. Ahora, con todo lo que hemos hablado, tenemos que pensar que la limpieza, en el caso de usar bebederos, la limpieza de los bebederos es clave y la calidad del néctar que nosotros estamos ofreciendo. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Si los vamos a usar, los vamos a usar con todo el cuidado posible. Entonces, lo que sabemos que es seguro, seguro hasta donde se sabe, lo posible, es que sea una parte de azúcar blanca con 4 partes de agua. El azúcar blanca, no azúcar morena, no miel, no colorantes, no stevia, no, azúcar blanca. Y el agua que esté limpia, que ojalá esté filtrada, porque si es filtrada, pues tenemos menos probabilidad de tener algunas sustancias allí, ¿no? Tóxicos o partículas de microplásticos, por ejemplo. El agua, si la hierven, deben esperar a que esté fría el clima para poderla mezclar con el azúcar, porque si no, salen más microorganismos allí. Ojalá tengan utensilios exclusivos y libres de residuos de detergente o cualquier cosa en ellos. O sea, solo lo que es para los bebederos lo tenemos aparte. El cepillo, la taza, lo de mezclar, no lo mezclemos con nada más. Es solo para ellos. Dan de cuenta que son sus bebés. El néctar se debe cambiar todos los días y ojalá varias veces al día para evitar la fermentación de lo que hablamos ahorita. Entonces, eso es clave, clave, clave para evitar el etanol. Deben aprovechar el momento de la limpieza para inspeccionar el bebedero, que no tenga rayones que estén de pronto ya liberando microplásticos, que no tenga moho, que no tenga manchas negras, que no hayan insectos atrapados, que no haya suciedad. Lavemos el bebedero. Los materiales. Entonces, hablamos ya de los microplásticos y cuando nosotros comparamos las ventajas y desventajas de los microplásticos, de los tipos de materiales que usamos en los bebederos, entonces el vidrio pues tiene mayor costo que el plástico, es más difícil de conseguir un bebedero de vidrio, pero lo bueno es que es poroso, no es poroso, no queda ahí nada, ninguna sustancia que se le pegue, resiste la abrasión, no va a liberar nada por el frote, y también temperaturas relativamente altas, no retiene químicos, es fácil de limpiar y es menos propenso a que le queden ahí microorganismos. El plástico tiene la desventaja de que es difícil conseguir aquellos que son libres de BPA. El BPA saben que nosotros no lo usamos, los bebederos tampoco deberían tener BPA porque no sabemos los efectos de eso sobre su salud. En las rayaduras se alojan microorganismos y se liberan microplásticos, se deterioran con el sol, empiezan también a botar sustancias que no son buenas, requieren reemplazo frecuente por eso, la contaminación por microplásticos de la que ya hemos hablado, pero lo bueno también es que son más livianos. Entonces, sí hay unas ventajas, desventajas. Generalmente no encontramos bebederos exclusivamente de vidrio, pero las partes plásticas debemos vigilarlas con todos los criterios que ya les acabo de decir. Entonces, para la limpieza adecuada, ojalá desarmarlo. Estos criterios los van a ver en el folleto cuando llenen la asistencia. Entonces allí van a ver como detalles, estos detalles, pues cómo lo deberían lavar para que nos rinda casi adelante. Estos bebederos que son desmontables, que se quitan todas las piezas, son muy útiles porque podemos ver bien cada pieza cómo está, se puede lavar, se puede limpiar como más meticulosamente que aquellos que son, por ejemplo, ¿cómo se llama? Han generado unos que son de lo que son los vasos, las tazas de tomar café, cerámica, pero la cerámica no es transparente, no podemos ver muy bien adentro, si son cerrados, entonces
Lo bueno del vidrio es que es transparente, el plástico que sean las piezas pequeñas y que podamos verlo suficientemente bien si hay suciedad o alguna cosa. Y aquí miren la tristeza. Este es un bebedero que vi por ahí y que me dio mucha tristeza ver cómo estaban ahí quedando muertas y atrapadas cantidades absurdas de abejas nativas. No son abejas de la miel, son esas abejas nativas, las que son de nuestra América y, y pues esto no debe pasar. Esto definitivamente no debe pasar. Miren el material del plástico como está de rayado, como está de lleno de moho. Ellos cambiaban el néctar, sí lo lavaban, pero lastimosamente allí atraía mucho a las abejitas. Entonces, si eso pasa, lo quitamos. Tenemos que, o sea, no tiene sentido tener una trampa allí de abejas porque sí, cuando está llegando uno que otro colibrí, porque ya los colibríes también ya empiezan como a no querer mucho estar ahí, aunque ellas no pican. Entonces, eso. Es muy importante que si el bebedero tiene estas manchitas negras, como las ven aquí en la parte amarilla de ese bebedero, que esas manchitas pues a veces son muy difíciles de sacar. Entonces intentar sacarlas con químicos fuertes o con cepillo así duro, entonces, ¿qué estaría pasando? El químico raro puede quedar allí. La abrasión libera microplásticos, entonces es preferible que eso no suceda, que no lleguemos a ese punto, que lo lavemos lo suficientemente bien para que no lleguemos a tener esas manchas y que si nos llegan a salir, mejor reciclaje del material porque debemos ser lo suficientemente conscientes de que tenemos que proteger a nuestros colibríes. Entonces, miren, con el asunto del azúcar blanca, ¿por qué tanta insistencia con eso? Resulta que, por ejemplo, ya se ha visto que el azúcar morena tiene trazas de hierro y el hierro no lo digieren bien los colibríes. Esas, así sean trazas, terminan acumulándose y ellos se enferman y llega el tiempo en que se mueren. Ellos no es ya, no es como que vas a ver el colibrí allí que se te murió en el bebedero, sino que él de tanto consumirlo, eventualmente ya ese colibrí no vuelve al bebedero porque se murió. Así de simple. Entonces, por favor, azúcar blanca común porque es la que tiene más, la sacarosa más pura, no tiene trazas de otras cosas. Entonces, vamos a ver, entonces el riesgo, toxicidad por alcohol, ¿en qué es que lo vemos? Cuando no limpiamos bien el bebedero y se fermenta. Toxicidad por colorantes, por fragancias artificiales, pues entonces, ¿qué debemos hacer? No usar nada de colorantes. O sea, venden incluso en Estados Unidos, sobre todo, venden un néctar artificial así como pues como con marca y todo, y es rojo. O le venden para disolverlo con agua y es rojo. No lo compren, no lo usen, ya se sabe que eso no les hace bien. La contaminación por microplásticos que ya hablamos, quiten el bebedero por la noche. Por la noche llegan los murciélagos a los bebederos. A ellos les gusta también y ok, pero si quieren alimentar murciélagos nectarívoros, ok, pónganle el bebedero de la noche a los murciélagos y tengan otra parte para los colibríes, porque no sabemos qué pasa, realmente no hay estudios que muestren, y no creo que los hagan, no sé, que muestre qué pasa con esa microbiota que trae el murciélago ahí al néctar y que luego va el colibrí y empiezan a cruzarse todos esos microorganismos propios de ellos que no necesariamente son patógenos, pero que pueden regenerar cambios. La depredación por gatos es todo un asunto con las aves, con los colibríes también, pero en general también con las aves, por favor, seamos conscientes, tengamos un uso responsable, una tenencia responsable de los gatos y los perros, porque son los principales que generan ataques a la fauna nativa. Y pueden ser pajaritos, pueden ser lagartijitas, son animalitos que no tienen pues por qué ser depredados por un animal que nosotros, que son muy lindos, que los queremos mucho, pero en nuestra casa, deberían estar adentro. Y la mortalidad contra choque
choque contra ventanas. Eso es un asunto también en general con las aves, con los colibríes y con otras aves. El bebedero no debe estar cerca de las ventanas. Tener una cortina, tener algo que ayude a que el colibrí se dé cuenta que ese reflejo no es más espacio, sino que es una ventana, porque se golpean duro y hay mucha mortalidad de aves contra ventanas, de choques contra ventanas. Y en general, entonces, debemos usar pocos bebederos. Esos lugares donde hay, pues, 50 bebederos, 30 bebederos, 10 bebederos, incluso ya es mucho. No necesitamos tantos, debemos ser moderados con su uso, no muy llenos, especialmente al principio, porque vamos a desperdiciar también el néctar. Al principio ellos no llegan tanto, entonces no es necesario estar poniéndoles tanto. Promover el uso de plantas nativas es importante, ser muy estrictos con la limpieza, preparar bien el néctar, que siempre esté fresco, que no lleve más de, dependiendo del calor, por ejemplo, 3 horas, ya eso ya debería ser cambiado. Prefieren bebederos de vidrio si los pueden elaborar con, no sé, ahí debemos pensar en los artesanos que, por ejemplo, lograran hacer algunos bebederos de vidrio transparente y abiertos, que permitan que no sea tan complicado la limpieza y que no tengamos tanto plástico, y de pronto, bueno, innovar en materiales. Ponerlos a la sombra es importante por 2 cosas. Si son de plástico, el plástico con el calor empieza a liberar toxinas y pues el néctar se fermenta más rápido cuanto más calor hay. Entonces, ¿de quién depende el tipo de efecto que pueden tener los bebederos sobre la naturaleza? En general, la naturaleza, no solo sobre los colibríes, sino sobre las plantas, sus interacciones y sus dinámicas de nosotros, ¿verdad? Miren, este lugar parece súper lindo, pero cuando uno ya lo analiza bajo esta lupa de lo que acabamos de hablar, pues son muchísimos bebederos, de aquí hasta allá hay demasiados, y esto pues no debería suceder. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y bueno, esa es la idea, de que en esta charla podamos tener en cuenta eso. Ahora, por favor, César, puedes mandarles este link, pueden escanear los que pueden escanearlo, si no el link va a quedar en el chat, para que miremos entonces qué contestan ahora todos ustedes sobre el uso de bebederos posterior a la charla. César, ahí está. Ahí está el link donde dice enlace QR. Pueden darle clic ahí y entonces contestamos la encuesta. Ya la miramos. ¿Dónde estás? Mónica, mientras la gente contesta, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, podemos ir agilizando las preguntas. Mientras tanto, yo también voy buscando las respuestas del formulario. Después te haría otra o más bien un comentario, pero de los 2 artículos que mencionas, que no he leído, me da una pereza muy grande, la verdad. Hay mucho que hacer. Pero sí, muy resumido. Ah, bueno, pero es que, a ver, el asunto es que a veces en muchos artículos me parece que la relación causa-efecto es muy problemática, porque las variables son muchísimas, ¿sí? Y entonces
los investigadores a veces me parece que se olvidan de eso y la pregunta es, ¿te pareció en el de la distribución ampliada del Calypteana o en el del cambio de la morfología hecha por Alejandro, que efectivamente está demostrado que hay una relación causa-efecto, o podría ser, o hay alta probabilidad? O hay alta probabilidad, es que generalmente se trabaja bajo la probabilidad. Entonces, sí, o sea, la respuesta al final es que la probabilidad y la respuesta que dan los datos es que hay una relación con lo que, según el análisis, digamos, el vector va para allá. Y sin duda pueden haber otras variables que se pueden evaluar y eso no indica, digamos, que ellos de pronto se hayan equivocado, sino que generalmente en la ciencia las cosas trabajan así. Entonces, bajo esta mirada y bajo estas variables y bajo esto que alcanzamos nosotros a medir con suficientes datos que son significativos en el sentido de que hay suficientes datos, la cantidad de datos permite hacer un análisis, la estadística lo permite, nos dice esto. La ciencia siempre se está reevaluando y eso es algo que es importante que todas las personas sepamos, que a veces las personas dicen, por ejemplo, en cosas de salud, no, es que ayer me decían que los aceites de canola eran buenísimos, pero ahora me dicen que no, que es la manteca de cerdo porque entonces las grasas son así, ay, ¿por qué me cambian la idea cada rato? Pues es que los datos y las técnicas y la disponibilidad de herramientas para evaluar una misma pregunta van variando a lo largo del tiempo y es importante que hayan esos cambios de paradigma. Se entiende una cosa hasta cierto momento, pero luego la evidencia muestra otra cosa, gracias a unas nuevas tecnologías, a una nueva mirada, a un nuevo conocimiento, y entonces ahora te dicen otra cosa. Pero eso es importante, eso debe ser así, realmente. Sí, tú nos podrías ofrecer aquí los enlaces a esos dos artículos, si se puede tener completo, claro está, porque para resúmenes, Sí. pues no podría uno analizar lo que yo tengo en mente, ¿cierto? Lo de esa Sí, relación causa-efecto. sí, digamos, ya mismo no lo tengo así en la No, mano, no, listo. ya el artículo, No, porque no te tengo preocupes. que, digamos, buscarlo, pero ahorita si me das una esperita al finalizar, pues yo los Claro, busco y te los paso. claro, o te paso algún dato para que, dónde publicarlo, lo que sea. Es que me interesa eso, exacto. Y mira, yo quería simplemente decir lo siguiente. Yo tengo 6 bebederos. Ujú. Y gracias a que encontré unos nuevos, más o menos nuevos, puedo corroborar algunas cosas que tú dices y quizá ayudarte y apoyarte en algunas de tus sugerencias. Los bebederos son planos, no tienen botella, los que he conseguido. Entonces, tienen muchas ventajas, son muy fáciles de lavar, ¿sí? De observar en su interior lo que tú decías de la transparencia, ¿sí? Los huecos son pequeños y no caben las abejas, lo cual es una gran ventaja. Es fácil de evitar esa llegada de abejas también cuando hay, porque a veces las hay, untándolos de aceite y entonces se resbalan y santo remedio. ¿No Eh, vuelven más o vuelven a intentar? Se van, o sea, están un ratito, va disminuyendo el número hasta que no hay abejas. O sea, es muy Mm. bueno el aceite de cocina de tal modo que no entre al agua, lógicamente, ¿cierto? Untado en los donde se posan las abejas o avispas a veces porque son variaciones, ¿cierto? No es una sola especie, pero se logra evitar la muerte de las abejas. Luego, nunca es bueno dejarlos abiertos si hay abejas, porque entonces es peor, ¿cierto? Eso es Ese es el terrible. problema, las hormigas también. Aunque estos bebederos, por ejemplo, tienen un hueco interior donde está el tubo, entonces si las abejas, las hormigas llegaran por el tubo, si uno los tuviera en un sitio donde hay hormigas, entonces llegan a un sitio donde uno puede poner agua, se devuelven las hormigas, ¿sí? No tienen, son muy buenos esos bebederos, si Qué alguien está bueno, interesado, deberías yo mandarnos les, de pronto en la red Picaflor en el chat,
si estás incluido en la red Picaflor, puedes mandarlo, compartirlo con las personas para que la Y gente de pronto tenga esos tips. sí, Sería muy chévere. dime cómo, y yo En con el, mucho gusto. porfa, César, ¿podrías compartir el link del formulario de inscripción? De todas maneras, al inicio les pasé un QR con lo de la red de conocimiento. Allí está la red de conocimiento, que es precisamente para ese tipo de cosas, para Ahí que llego, bueno, podamos listo. compartir ese tipo de cosas, conocimientos que son de la observación, de la ciencia y de lo que Sí. vamos aprendiendo todos en el camino. Eso que decías, por ejemplo, del poco que se, de la limpieza frecuente o echar poco al principio, yo estoy atento a usar poco siempre, Es mejor. siempre, porque es mejor que se Así lo agote. cambias más fácil, más rápido. Claro, pues hay que trabajar más, sin duda, pues es una esclavitud, ¿cierto? Pero tener mucho tiempo es fatal, porque gracias a estos bebederos uno se puede dar cuenta que hay muchas partículas en suspensión después de un rato, ¿sí? Eso Ujú. quiere decir que ellos están yendo todavía a flores y ensucian el agua. Pues tiene que ser de polen. Sí. Luego ellos siguen pues siguen yendo a flores, vienen al agua y ensucian. Esa mugre tal vez no daña el colibrí que viene porque pues por su sistema de absorción no entra el mugre en su sistema, por decirlo, el polen grande, etcétera. Pero sí se da cuenta uno por un lado, de que siguen yendo a las flores, pero de que el agua se ensucia. Entonces, esa transparencia, por un lado, es muy buena, pero por otro lado le dice a uno, ojo, no tenga durante 6 horas el agua. No, 6 horas ni hablar, eso ni hablar. No, es Eso, o demasiado. sea, si dura 1 hora, 2 horas máximo, o sea, ojalá hora y media, si mucho, porque se ensucian mucho, 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 ¿no? Entonces es bueno, estos bebederos tienen esa ventaja, le ayudan a uno a estar vigilante, Sería que muy es, bueno conocerlos. De hecho, sí, o hasta podemos verlo en el link de la Red Picaflor. Si no logramos ahorita, entonces en el Instagram, @Red Picaflor, un mensajito al interno y ahí podemos, de por si todas no maneras, se logramos puede dejar ahorita, aquí, contactarnos. bueno, de todas maneras, bajar aquí el teléfono mío por si alguien quiere que yo le mande fotos o el dato de quien vende de esos. A mí Ujú. realmente me han parecido muy buenos, además, entre otras cosas, que la botella grande impide una visión completa de lo que uno desea, que es ver Sí. a los colibríes. Esa botella enfrente los tapa. En Ujú. cambio, estos que tienen un tubito nomás de sostén son Son muy unos buenos. que son como un tubito y una sola florecita. Es una varilla, no, en este caso es una varilla que sostiene un plato que tiene tapa, Ya. ¿sí? Entonces, además de que permite a muchos tomar simultáneamente, y entonces disminuye las peleas. Peleas siempre hay incluso en las plantas. Hay un documental magnífico que se llama Magic in the Air, Divino, sí. y entonces ahí aparece Alejandro Rico, entre otros, ¿cierto? Pero eso indica que el problema de disputas no se produce por los bebederos. El problema de disputas Hay otras personas queriendo preguntar. ya mismo. Entonces, no es causante de ese problema. Entonces, yo voy a poner aquí el teléfono para que si alguien quiere, yo le mande fotos de los bebederos o el dato de quién los vende. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces vamos a mirar antes la encuesta, cómo quedó. Ay. Entonces, mire que ahora cambiaron los porcentajes y podemos ver que el 48.5% dice depende. Y esa es como la respuesta realmente. Y dejemos claro que sí, que siempre depende. O sea, de hecho, los que dijeron sí y los que dijeron no también están en lo cierto, porque para algunos colibríes sí es el caso y en cambio para algunos, pues no es el caso. Por eso depende. Entonces, al final, todos estamos en lo cierto, si hacemos, digamos, el resumen de las cosas. Y luego, ¿los bebederos enferman a los colibríes? Depende también. Y todo depende de un uso adecuado. El azúcar el azúcar puede provocar diabetes, ahí sí estamos todavía, nos quedó faltando como esa claridad y no es así. Hubo un correo, ¿cómo se llama? Un mensaje de WhatsApp que estuvo andando y andando y andando. A los colibríes no les da diabetes porque los colibríes consumen azúcar porque necesitan el azúcar, porque ellos son nectarívoros. Entonces, eso no es cierto.
pero sí pudiesen provocar otras enfermedades si no se usan de manera adecuada. Entonces, la respuesta aquí es, depende. Chévere que ya las personas dicen, no sé, me gustaría entenderlo, sino que ya tienen una respuesta al haber oído la charla. Voy a empezar a ver quién tiene la manito levantada en el orden para que sigamos. Bueno, pero un momento. Les voy a dejar ahí también en las diapositivas ahí están para que registren su asistencia. César, porfa, ponles el link para que la registren la asistencia y así yo pueda mandarles el folleto al correo electrónico. Y ahora, ¿dónde es que veo la lista de los participantes? Por acá tenemos a Gonzalo Ulloa, por favor. Gonzalo, que levantas la mano, de pronto no tiene el micrófono prendido. Bueno, no sé, creo que se salió. Luis Fernando. Sí. Qué pena, estaba aplaudiendo y se quedó las manos aplaudiendo. Está bien, Gonzalo, muchas gracias. Cuéntanos. Estabas aplaudiendo y pusiste la mano, ya entendí. Luis Fernando Citelli. Mucho gusto desde Pasto, Luis Fernando Citelli. Me da gusto ver a algunas personas que conozco. Saludos a Elizabeth y a otros que no los alcanzo a ver. Yo apoyaba mucho el uso de los bebederos, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, pero esta charla me hace reflexionar mucho, sobre todo porque hay muchos mitos también alrededor de ponerlos o no ponerlos. Y bueno, mi pregunta, para ser concreto, es el estudio que se hizo con Caliptes, ¿también tuvo algún estudio de control con sitios donde había jardines sin bebederos para ver si la expansión de esta especie se presentó en sitios donde no había libaderos? Porque de todas maneras puede ser, sí, una expansión por la presencia humana, pero también por ¿aló? Ya entré. ¿Aló? Las personas, apagamos el micrófono, los que lo estamos interviniendo, por favor. Porque yo puedo apagarlo, pero no sé por dónde. Ya, qué pena. Sigue, por favor. Hola. Luis Fernando, ya no te escuchaba. Creo que me silenciaron. Sí. No, era otra persona la que estaba hablando. No, la pregunta, bueno, en resumidas cuentas, es si hay algún estudio de control en el que permite ver la presencia, la expansión de este caliptes en sitios donde no hay libaderos, pero sí hay jardines, ¿no? Lo cual demostraría que sí es un efecto de la presencia humana, pero no necesariamente por los bebederos para los colibríes. Pues es que generalmente los bebederos están asociados a los mismos jardines. Generalmente están ahí mismo. Entonces, es difícil disociar esas dos variables, pensaría yo. Pero no está así, por eso diferenciado, calculo yo que por eso los investigadores no lo hicieron de esa manera. Gracias. ¿Quién sigue? Sigue Euskategui Asociados. Buenas tardes, gracias Mónica por la charla y buenas tardes para todos. Pues Mónica, te soy sincero, a mí lo que tú planteas, y yo ya había estado en una charla contigo acá en Popayán, me genera dudas es porque pues no hay suficiente investigación. O sea, yo sé que el trabajo que has hecho tú es maravilloso, pero tú misma lo dices, falta mucha investigación todavía. Entonces, a mí me parece que ante las dudas que genera esto, personalmente yo diría que definitivamente sí es mejor seguir apoyando la naturaleza, y creo que también a veces es un concepto muy particular
creo que a veces también los seres humanos somos muy egocéntricos, ¿no? O sea, estos animalitos son muy hermosos, estos animalitos llaman mucho la atención y yo creo que a veces nosotros, por tenerlos ahí cerca, por poderlos observar muy cerca, hacemos este tipo de prácticas que personalmente creo que no las deberíamos hacer, ¿no? O sea, yo considero que lo ideal es seguir teniendo prácticas de sembrar plantas nativas, porque también me quedó claro en tu charla del otro día que estas plantas exóticas, eso me gustaría que me lo aclararas un poco, pueden generar que los colibríes lleven este polen a las plantas nativas y les generen problemas, creo que lo dijiste en los estambres o algo así. El tema no lo conozco muy bien. Entonces, algo nombraste de que podía generar problemas las plantas exóticas porque los colibríes llevaran este polen a las plantas nativas. Entonces, digamos que mi posición sería esa. Yo digo que sigamos apoyando más bien a la naturaleza en lo que sea posible y mientras sigan existiendo dudas, pues tratemos de evitar, ¿no?, este tipo de prácticas de bebederos, a pesar de que pues quedó muy claro que también tiene sus beneficios, ¿no?, para algunas especies. Gracias, Mónica. Bueno, sí. Es más, en el folleto al final también se dice, promovamos el uso de las plantas nativas por encima de los bebederos. Si los usamos bien, los usamos poco y somos muy moderados y muy conscientes de que la responsabilidad es grande porque podemos tener un gran efecto. Y ese es como el mensaje. En cuanto, qué chévere que me dices que estás en Popayán y los que estén en Popayán ahí o vayan a estar cerca, vamos a tener un taller, está por confirmar la fecha, pero es aproximadamente el domingo 8. Precisamente vamos a hacer un taller en el que vamos a enseñar propagación de algunas plantas nativas usadas por colibríes. Este es específicamente más como de botánica, en el que la joven investigadora Isabel Osorio, que es botánica, va a estar más a cargo de este taller para enseñarles sí, a propagarlas. Vamos a hablar de una planta muy interesante que se llama Sigia lemani. Esta sigia, está una publicación pendiente, no me acuerdo si ya está, en Instagram, que es una planta en peligro de extinción y que es propia de estas zonas del Valle del Cauca y Cauca, y vamos a tener la posibilidad de llevarles algunas plantulitas para que podamos recuperar esta planta en estas zonas. Es súper apreciada por los colibríes, les encanta, es casi el bebedero natural. Y entonces, bueno, va a estar lindo el taller, esperemos que todo salga bien y sin duda sí. De hecho, yo no uso bebederos, o sea, usarlos solo porque a mí me gusta ver colibríes en mi casa, siento que no, pero pues eso ya queda a criterio de cada uno. Lo importante es que tengan claros cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, cuál es la responsabilidad que está en medio, y tal vez para la gente que quiera traer turistas uno entiende que realmente pues, no sé, tanta problemática económica que hay hoy en día en el país y que es una alternativa en la que la naturaleza de alguna manera está a nuestro favor y nosotros podamos dar algo a cambio plantando plantas nativas o siendo más conscientes de con la conservación de la naturaleza. Entonces, bueno, tal vez por ahí, pero también muy moderados. ¿Quién sigue? Elizabeth. Hola, hola, Mónica. Alegría de escuchar a Citeli. Ay, el corazón se me alegró muchísimo. De la vieja escuela. Insisto, el principio de precaución. Nosotros desconocemos completamente lo que ocurre en el neotrópico con el uso de los bebederos. Miren que casi la mayoría de los estudios se han hecho en zonas templadas, en épocas de veranos, en épocas de primaveras, porque ellos allá tienen estaciones. Entonces nosotros acá no. Nosotros acá vivimos en un mundo natural completamente distinto. Entonces nosotros tenemos que investigar lo nuestro para poder decir sí o no.
Como no sabemos qué está pasando ni qué puede ocurrir, entonces evitémoslo. Lo que sí sabemos es que hemos ocupado espacios donde antes estaban estos colibríes y donde habían esas plantas que le servían a estos colibríes, y que esas plantas a su vez estaban asociadas con otros organismos, porque no es solamente la relación colibrí-planta. De esa planta dependen insectos, dependen otros mamíferos, y de los colibríes también, porque hay depredadores que se alimentan de los colibríes. O sea, es el ecosistema el que se está variando y se está cambiando. Cuando nosotros tocamos y promovemos el éxito de alguna especie, estamos cambiando las condiciones del ecosistema completo. Entonces, en ecosistemas como los nuestros, que son tan complicados por la altísima biodiversidad, cualquier cosa que nosotros hagamos, afectamos. Entonces, tenemos que aprender a ser responsables. Mientras no sepamos lo que está funcionando, dejémoslo quietico. No nos pongamos a querer ganar la plata a costillas de unos colibríes, sencillamente porque ignoramos cuáles son las consecuencias y porque sencillamente mejora mi entrada económica. Enseñémosle al turista a que nosotros aquí en el trópico vamos a ver no solamente colibríes ahí al pie del sentadero, sino que tenemos que caminar para poder ver los colibríes. Es otra forma de ver las aves que tenemos que promover en este país. No es solamente hacer el checklist. Sabemos que en el mundo esos son los que vienen acá. Pues que empecemos a cambiar ese producto turístico en Colombia para que seamos únicos en la forma de ver las aves en este país, en donde no necesitemos poner bebederos para atraer turistas. Es que suena horrible. Suena horrible, poner bebederos para atraer turistas. Esa no es la justificación. Eso es volver plata el pobre colibrí. Y eso nosotros no tenemos derecho a hacer eso. Es un egoísmo, como lo decía este señor del Cauca, es un egoísmo horrible. Es creernos los dueños, amos y administradores de... No, nosotros no tenemos por qué afectar a esos niveles un ecosistema que a su vez nos está dando de comer a nosotros. Entonces, por favor, seamos conscientes. Está bien que vengan turistas y miren aves, pero aprendan a mirar las aves como las vemos en Colombia, ¿sí? Y repensemos un poco ese egoísmo de querérnosla ganar a costillas de... te recomiendo que a esos talleres invites a las agencias de viajes, ¿no es cierto? Que son las que venden la mirada de aves también, ¿ya? Para que empiecen ellas a cambiar su manera de ver esa mirada de aves, Mónica, porque de verdad que tenemos que aprender a hacerlo de una manera responsable, no solamente a los que ponen los bebederos, sino a los que promueven y a los guías de turismo también. Te recomiendo que los invites. Vieras las discusiones que tenemos nosotros, que tengo con Alex Morales, que seguramente tú lo conoces, ¿sí? Alrededor de la mirada responsable de las aves, ¿sí? Ay, de Calidris, ¿sí? Con la gente de Calidris, con Fernando, con todos ellos, nosotros hemos tratado de conversar muchísimo sobre observar las aves de una manera responsable. Y esa es una. Sembremos matas nativas, pero no pongamos tantos bebederos es una grosería, ¿sí? Invita a los guías de turismo que dicen de naturaleza, que yo me muero de la risa muchos, e invita a las agencias de viaje también, Mónica. Y te felicito. Mira que de gota en gota, el agua rompe la roca. Ya estamos hablando de mermar el número, ¿sí? Antes ni siquiera tocaban ese tema y se ponían como erizos, ¿sí? Cuando uno hablaba de que por favor evitaran. Ya por lo menos estamos hablando de mermar el número. Ojalá lleguemos el día de no ponerlos. Y gracias, Mónica. Un abrazo grandísimo y ojalá algún día nos podamos ver. Un beso. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Sí, bueno, de hecho sí, en los talleres han estado, en los que hemos hecho hasta ahora, han estado guías de turismo, gente relacionada con el aviturismo, y eso es importante porque pues sí, son conocimientos que tienen que estar porque también los mismos hábitats, ¿no? Cada hábitat tiene una capacidad de carga para recibir determinado número de personas. No podemos llegar todos al páramo, pues porque acabamos con el páramo, por decir algo. Entonces,
Esas son, pues, creo que hace falta mucho más trabajo en ese sentido, de trabajar más los biólogos de la mano con la gente que hace turismo de naturaleza, y eso se está haciendo. Muchas gracias. Sigue Luis G. Olarte. Tiene apagado pronto el micrófono. Don Luis Olarte, estás con el micrófono apagado. Hola Mónica, Hola. mi nombre es Néstor, no sé si don Luis no quiere hablar, yo tengo algo que decir. Es que yo lo veo como hablando allí en el video, pero no, creo que ya prendió el micrófono. ¿Don Luis? Bueno, sigue de terceros, que aquí me sale quién sigue. Entonces, don Luis está de primero, pero como no nos contesta, sigamos con el que sigue, Lilian Morante. Sí, buenas. Bueno, yo soy de Pisco, de Perú, y nosotros hemos hecho ya 2 jardines en colegios nacionales, donde antes era solo tierra, empezamos a colocar plantas, de preferencia plantas nativas, y los colibríes empiezan a llegar. O sea, no... No hemos necesitado colocar bebederos porque obviamente, bueno, yo soy bióloga y educadora, entonces la intención es enseñar a la comunidad a valorar la biodiversidad que tiene en la zona. Nosotros ya llevamos varios años trabajando con escuelas y es interesante ver cómo los mismos niños, desde inicial, con ayuda de las docentes, empiezan a entender la importancia de la biodiversidad de su zona y también a asumir su rol de ciudadano, como por ejemplo, que mantenga la ciudad limpia, que cuando cultives un jardín con plantas nativas y ornamentales no uses insecticidas, que cuando ves un ave no la espantes, no la quieras cazar, etcétera, ¿no? Y otra interesante experiencia que hemos tenido es que los colibríes visitan todo el día están en el jardín. Y incluso han venido ya grupos de turismo a ver algunos cuantos, y se impresionan porque no solamente tienen la oportunidad de ver al colibrí, sino otras especies de aves que se han desplazado porque estamos cerca a un humedal que lamentablemente está siendo destruido, entonces le prenden fuego a las plantas y estas aves salen pues buscando un lugar donde quedarse. Y estos jardines escolares han servido de un refugio natural para ellos, ¿no? Entonces, la intención es esa, o sea, enseñemos, expliquemos por qué es mejor cultivar plantas nativas de la zona, para que también la comunidad vaya teniendo en cuenta esto, ¿no? Y como dice también Elizabeth, no solamente darles la oportunidad de que vengan a ver un colibrí tomando agua de un bebedero, sino que los turistas puedan llevarse todo ese bagaje de lo que significa estar sentado unos minutos observando distintas plantas y ver distintas aves o distintos insectos, ¿no? Algo interesante que nombrar nada más ya para terminar, en uno de los jardines de estos colegios hemos identificado entre las libélulas que visitan el jardín una especie que recién ha sido reportada para estos lares del mundo, Anax concolor. Es una libélula bastante grande, color verde, que incluso el nombre común que le ha puesto el biólogo Julio Reyes, que hace la descripción desde aquí de Perú, es libélula colibrí, porque es bien grande y parece un colibrí. Entonces, los invito a todos y todas a que sigan promoviendo el uso de plantas. Necesitamos mantener nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestros ancestros con plantas. Plantas que alimentan a los colibríes, que también nos alimentan a nosotros gracias a la polinización que ellos ayudan y a otros polinizadores, ¿no? Y además que eso también promueve conciencia ambiental. Muchas gracias y felicitarlos por este espacio y muy agradecida también de formar parte de la red desde ahora. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Y sí, mira que esos son ejemplos que necesitamos.
podemos ver que hay jardines que pueden ser lo suficientemente atractivos para que tengan colibríes todo el día. Y, y bueno, también está el reto, es que también es porque yo creo que lo que más hace que se usen bebederos en esos lugares de turismo es los fotógrafos, porque eso permite lograr unas fotos muy lindas y muy fácilmente que con cámaras pesadas y todo, que no es sino sentarse en un trípode y darle y algún día lograr una super foto. Pero, pues chévere que también esté el reto de que lo tengo que agarrar en la flor aleatoriamente en alguna de ellas en algún momento en que llegue. Eso es, pues también se tiene que Pero ojo, preguntar. Mónica, por ejemplo, cuando la flor es en campanita, lo ideal, el colibrí tiene todo un proceso. Yo tengo fotos del colibrí cuando llega, cuando ingresa, cuando está succionando, hace este movimiento, sale y vuelve la otra. Entonces, sí te da tiempo de tomar muy buenas fotos. Sino que es cuestión nada más de cambiarles el paradigma que tienen de que si el bebedero ya está ahí, es lo mismo, es como una flor, ¿no? Y es mucho más bacán porque, ¿sabes qué? El colibrí sale todo lleno del polen. Del Es polen. impresionante, sí, es No, impresionante. de hecho, sabes que también los fotógrafos cogen flores que están del jardín y les ponen así spray con agua con azúcar para poder tomar la foto. Eso también es una trampa de fotógrafo. Sí, bueno. Que tampoco está tan bien. Pero claro, a veces no es tan fácil. Pero sí, creo que por ahí va el agua al molino. Sí. Y sí, sin duda saber qué plantas son las adecuadas y bueno, en esos talleres hemos podido divulgar algunas de las especies, pero así, digamos, en términos generales, los colores naranja, rojo, amarillo, flores acampanadas o como en forma de tubo, pequeñitas como el tamaño de los picos de los colibríes que tengan en el jardín, siempre van a ser llamativas. También aquellas como las que les dicen carboneros, o la sigia que les decía que es similar a un carbonero, pero con flores más grandes, esas que no tienen pétalos, pero son como un pomponcito redondito, eso les encanta también, sobre todo si son rojas. Entonces, sí, saber qué plantas son las adecuadas en los jardines es clave y creo que por ahí tenemos que, hay algunas publicaciones, acuérdense, @redpicaflor en Instagram y en Facebook, ahí pueden encontrar algunas de las publicaciones de nosotros, sobre todo en Instagram es como más fuerte el movimiento y van a encontrar mucha información. Don Luis, de pronto ya está disponible, sí, por ahí está. ¿Sí me están oyendo? Sí, ahora ya. Bueno, primero que todo, gracias por la paciencia y perdón por el enredo, la eterna pelea con los computadores. A la carrera, simplemente quería, cuando hablaron de azúcares, recordarles también que por favor no vayan a usar el 3X, el pulverizado, porque el pulverizado también contiene antiaglomerantes. Esto es exclusivamente para panadería y la gente se confunde porque si tú le dices sacarosa y uno pensaría que es azúcar, pero también le echan cosas. Es como tú has dicho, por favor, solo azúcar blanca de mesa. Bueno, el costo de los bebederos de vidrio, no le tengan miedo porque es que se pueden reutilizar botellas de vidrio y eso mata varios pájaros de una pedrada. Ya les voy a explicar cuántos pájaros pueden matar con una sola pedrada. Mire, primero, no tienen que gastar plata porque pueden usar botellitas de vidrio, ojalá transparentes, para que entren los rayos ultravioleta y eso también va a ayudar a mantener estéril el interior. Le va a dar más guerra a los hongos. Hay ese debate entre calor expuesto al sol y ultravioleta. Yo soy amigo del ultravioleta en la exposición al sol. Bueno, se organiza con una sola entrada, un solo piquito que se le pone un tubito y eso ayuda mucho a evitar que entren las abejas. Evitamos también el uso de plástico, van 3. Y la cuarta, la más importante, los fotógrafos. Aquí es donde con la profesora Isabel Butkus, con la chava, tenemos un encontrón, o encontrón no, tenemos miradas diferentes. Se está generando una economía alrededor de las aves y esa economía, ustedes la acaban de mencionar, es la fotografía. Yo colaboro mucho aquí en Jardín Antioquia con los grupos que están trabajando en avistamiento de aves
la nueva corriente no es de avistadores de aves, no es de venir a mirar pájaros, es de fotógrafos y está generando unos muy buenos ingresos. Esos ingresos no solamente es para ayudar a un ingreso familiar, mucha gente lo dedica a cuidar un pedazo de bosque, se está generando conservación de pedazos de bosque gracias a ese dinero que ingresa. Pero los fotógrafos quieren es tomar fotografías de aves y para eso exigen comederos y bebederos. Los bebederos de una sola boquilla, no estos que vemos rojos colorados con varios dispensadores, son perfectos para los fotógrafos, porque entonces en esa sola boquilla tienen ellos que enfocar sus cámaras y después con cualquier Photoshop quitan esa boquilla. En cambio, con un Photoshop, quitar todo un bebedero rojo y esperar a que el colibrí pase por el huequito donde estaban apuntando es más difícil. Entonces se matan esos problemas con una sola pedrada. No hay que gastar plata, no hay que consumir plástico, no se ahogan las abejas y los fotógrafos van a gozar cantidades y se generan esos ingresos. Simplemente busquen hummingbird feeders, glass bottles, do it yourself, DIY. Lo buscan y van a ver que el internet les va a tirar miles de modelos de cómo hacerlos gratis sin gastar plata. Y otro punto, porque es que son miles. Yo primero que todo acepto como todo el mundo que lo que hay que hacer es sembrar, sembrar y sembrar. Pero yo sí pongo bebederos porque me gusta tenerlos por la mañana, poquiticos, que me vengan a saludar y saber que les estoy ayudando, especialmente porque en zonas agrícolas y en zonas urbanas se están usando los neocotinoides que matan abejas. Resulta que eso también está matando colibríes y muchos. De manera que cuando usted les pone agua limpia con azúcar limpio, está ayudando a que no tenga que ir a flores súper saturadas de pesticidas. Entonces es darles una ayudita. Primero, sí, nosotros sembrar un jardín y no usar pesticidas. Y segundo, en los bebederos ofrecerles algo que no esté envenenado, porque los niveles de veneno en zonas suburbanas, en zonas urbanas y en zonas agrícolas son brutales. Y los colibríes, cuando soñamos con que van a ser libres y van a buscar azúcar y néctar en florecitas, se están dando una envenenada brutal. Entonces, por lo menos en los bebederos que nosotros les ponemos, sabemos que no hay ese veneno. De manera que sí, sembremos flores, pero no le tengan miedo a los bebederos. Los bebederos generan muchas ventajas para todo el mundo. Y como les digo, mucha gente está protegiendo pedazos de bosque y parches de bosque muy grandes, muy importantes, gracias a esos ingresos que logran con el aviturismo. Bueno, mil gracias. Gracias. Sí, también es que es el asunto de la parte de la economía y realmente siento que el aviturismo permite y la fotografía en especial, permite un acercamiento a las personas a las que no van. Por ejemplo, las que no van al campo a disfrutarlo y de pronto se encuentran con la foto de Instagram y dicen, soy aquí. Es increíble y la fotografía permite concientizar a las personas de la importancia de la naturaleza y aportar y tratar de hacer algo por los colibríes. Por ejemplo, yo creo que precisamente la fotografía es la que ha permitido últimamente mucho más amor por los colibríes. Hace 20 años eso no era como tan fuerte y tanta relación como tan espiritual incluso con los colibríes. Yo oigo que hay personas que me dicen, no, es mi animal preferido y es una cosa así como mística. Y pues eso permite que la gente por lo menos diga, bueno, ¿y cómo se hace para que ellos sigan bien y dónde los voy a ver? Entonces, sí, hay que saber hacer turismo de naturaleza para impactar lo menos posible, pero también para buscar regenerar espacios donde hoy en día están, no sé, llenos de cultivos o llenos de monocultivos sobre todo, y llenos de, no sé, gente talando ganado, y entonces son áreas donde les cuesta mucho a los animales silvestres poder subsistir. Simplemente muchos no están, se extinguen localmente. Bueno, sigamos con Gabriela Bernal. Ay, María Elena, mentira. ¿Ahí me escuchan? Perdón, sigue María Elena, está primero. Listo, Perdón, listo. está primero María Elena Ramos.
Hola, ¿me escuchan? Te escucho, sí. Bueno, ya muy buenas noches. Soy de Venezuela, Barcelona, Estado Anzoátegui. Simplemente voy a hacer una pregunta que me llama mucho la atención. Fíjense, ustedes han venido reiteradamente diciendo que el azúcar debe ser azúcar blanca. Pero amiga, yo pregunto algo. Si el azúcar blanca ya sabemos que al refinarla tiene una serie de elementos como por ejemplo cal para poderla poner blanca, eso mismo debe hacerle daño al colibrí. Si nos hace daño a nosotros los humanos, a ellos que son más pequeños, debe hacerles daño también. Entonces, ¿cuál sería el sustituto de ese azúcar que no fuese refinada con esos elementos para poder garantizar la salud del animalito? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, lo que se conoce del azúcar blanca es que es sacarosa pura. Es como la forma lo suficientemente más pura de sacarosa. Entonces, bueno, hasta ahora esa es la recomendación que se tiene en la evidencia científica y pues esa es la que yo divulgo. Otro tipo de azúcares definitivamente sí se han visto problemas porque les han hecho seguimiento a los colibríes de su salud. Definitivamente el azúcar morena con las trazas han tenido, por ejemplo, lo del azúcar morena pasó en un lugar donde tenían criadero de colibríes y resulta que por algún motivo el azúcar que les estaban dando terminó enfermándolos y matando a toda la población de colibríes que tenían ahí y resultó ser por el hierro que generó una toxicosis y murieron. Entonces, la evidencia científica hasta ahora muestra que esa es la opción. Esa es la opción menos dañina y pues es lo que te puedo decir al momento. Es lo que se viene usando. O sea, es que en Colombia se usan hace relativamente poco, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los bebederos son una cosa pues desde los años, muchos años atrás, desde los 70s, 80s, 70s ya se usaba y se usa mucho incluso en investigación científica, como para experimentos. Entonces, el azúcar, esa es la que se usa, la que se puede usar. Listo, muchas gracias. Ferney y Giovanni. Tenemos la siguiente persona, es Ferney Giovanni. Qué pena, Gabriela bajó la mano. No, no la bajé. Ah, no estaba. Y ahora ya estás otra vez de uno. Gabriela, entonces. Ah, listo. ¿Sí, ahí me escuchan bien? Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias, Mónica, por esta charla. De hecho, este tema me interesó tanto que, de hecho, es el tema de mi tesis de maestría en conservación. Y pues primero que nada, pues sí me interesaría mucho que por favor nos pudieras enviar los links o referencias de los artículos de los que hablaste en la charla. Por favor, me serviría mucho. Y lo otro que quería hablar es que pues ahí estoy buscando un sitio en Bogotá o en sus alrededores para realizar mi tesis, que es sobre el efecto de la estructura floral en las interacciones planta-colibrí. Entonces, si ahí conoces algún sitio en el que pues pueda desarrollar la tesis, te lo agradecería mucho, o alguno de los que está presente en la reunión. Disculpa que llegue mi hijo y está acá. Sobre el efecto de la estructura floral. Sí, o sea, el enfoque de medición será de las plantas, o sea, no se va a hacer ni captura ni seguimiento de los colibríes, va a ser de las plantas. Pero pues claro, se necesita que ese sitio también haya presencia de bebederos artificiales. Pero no vas a trabajar en Colombia, ¿o sí? Sí, es que sí, necesito un sitio que sea, ya sea en Bogotá o en sus alrededores. No te sé decir, pero generalmente donde hay bebederos de néctar es hacia San Francisco, sé que hay bebederos, en Cundinamarca, sé que hay bebederos. Sí, Mónica, aquí en el Vino, más exactamente,
Ahí, de ese tema quiero hablar yo enseguida, bueno. Sí, bueno, yo creo que también en el WhatsApp de la red Picaflor podemos compartir esos sitios. Últimamente han estado algunos compartiendo como tengo un lugar de avistamiento de aves acá, donde hay bebederos o donde no hay, pero bueno, turismo de naturaleza, así también, ahí también se pueden enterar de lugares donde pueden visitar, ya sea para turismo o ya sea para investigación. Y si necesitan algo, pues preguntar y entre todos se pueden colaborar, ya sea para tesis, para turismo, para dudas en general. País de demandó en Colombia, ¿no? Dígame. No, creo que se le prendió el micrófono. John Alexander. Entonces, sí, creo que eso es como para una cosa posterior. Y si estás en el chat de WhatsApp, pues les voy a mandar el link del grupo para que se unan a la red Picaflor. Yo les mando. Yo voy a buscar. Ay, no tengo aquí enlace de invitación al grupo. Aquí está. Se lo voy a mandar para que se unan. Ya está allí, doctora Mónica, en el chat. Sí. Ah, bueno, ahí está en el chat. Perfecto. Entonces ahí pueden unir. Mónica, dile a ella que se comunique con Loreta de la ACO, allá en Bogotá. Loreta Rosselli. Sí, en las asociaciones de ornitología también puedes tener información. Claro, en la ACO te dicen exactamente dónde puedes hacerla, con quién la puedes hacer, cerquita a Bogotá. Tal vez también en la de Alejandro Rico, él tiene una finca por... No, a Loreta con la ACO. O si no, hágate con la red de reservas, con Resnatur, que ellos allá en Boyacá y cerquita a Bogotá tienen varias reservas naturales que a su vez utilizan también bebederos y allí podrías hacer tu investigación. En Bogotá es donde más posibilidades tienes de donde investigar. Ay, muchísimas gracias por la información, Mónica, Elizabeth. Bueno, tenemos a Néstor Pinzón. Hola Mónica, buenas tardes, sí, mi nombre es Néstor y pues hago parte del Consejo de Cuenca Ponca Río Negro, acá en Cundinamarca. Ahí nuestro compañero Andrés también está conectado, Andrés de la finca Agualinda, aquí en San Francisco, y ahí para Gabriela de México, ahí puedes contactarte con él, él sabe bastante del tema de aves y sabe los sitios de avistamiento de este tipo de colibríes. De hecho, pues la preocupación que tengo, pues no me pude conectar a tiempo debido a un inconveniente ahí. Entonces, me gustaría que me compartieran esa información de lo que es conveniente y no para estos colibríes. Ahí en el sector de San Francisco, más exactamente en el Vino, donde venden las almojábanas y todo ese tema, hay dos sitios en especial que conozco y tienen más de 12 bebederos y pues he visto con preocupación porque me he analizado en 10 minutos, he visto más de 150 colibríes llegar a ese sitio y este negocio lo utilizan como atractivo para el turista, ¿sí? Llega mucho especie de colibrí. Entonces la preocupación es esa, que este tipo de bebederos pues le cause daño a nuestras aves, ¿listo? Esa era la pregunta. Creo que ya también he ido escuchando algunas informaciones acerca de esto, pero sí, si me puedes, Mónica, compartir aquí a este número o a mi correo, ahí yo coloqué, mi nombre es Néstor Pinzón, y esa información para sí mismo transmitírsela a este dueño de esos negocios para que le den un manejo adecuado, pero yo siempre le he recomendado que siempre lo natural es lo mejor, o sea, las flores que a ellos les gustan. Entonces pienso que si queremos ver muchos colibríes, pues vemos muchas flores que los atraigan a ellos, que les guste y que generen mucho contenido de azúcares para ellos. Bueno. Vale, gracias. Mira, ahí en la diapositiva que se está presentando sale la información del folleto en el que están los criterios de los que hablamos hoy para un buen uso de los bebederos si se van a usar. Solo pues tienen que registrar la asistencia en el link que está, que ya lo vuelve a compartir César, para que les llegue a su correo, porque es que ahorita registrar correos está mejor si ustedes se registran. Muchas gracias, Mónica. Ahí está y el muy link. buena la charla. Bueno,
Andrés. Hola Mónica, buena tarde. Buenas tardes. Saludo a todos los que están en esta charla, muy interesante, y muchas gracias por ofrecer tu experiencia y tu investigación y conocimiento. Como dice Néstor, somos consejeros de cuenca del Ponca de Río Negro. El Ponca es el que regula y define la cuenca y la cuida y la protege. Y además es el encargado de hacer, digamos, toda la parte de educación ambiental y de asesoría sobre el agua y la cuenca, sobre todo en el Gualibá. Todos los ríos y todas las zonas tienen un Ponca. Yo vivo en San Francisco. En San Francisco tenemos, y región Gualibá, junto con La Vega, tenemos muchos sitios de avistamiento de aves naturales en áreas protegidas y en sitios de conservación y reservas naturales. También trabajamos junto con el Jardín Encantado, que es el primer sitio de avistamiento de colibríes que hay en Cundinamarca y en Colombia. Creería yo, ellos llevan ya más de 25 años haciendo esta labor. Está regulada y está controlada por la CAR. Ellos, generalmente la autoridad ambiental está visitando periódicamente el sitio y estableciendo que se está haciendo un manejo adecuado y profesional del sitio de bebederos. También tengo una finca, una reserva en la cual hacemos avistamiento de aves e iniciación a la observación de aves, a la cual están invitados. Dejé mis datos ahí en el chat. Y pues muchas gracias por la charla, y creo que los bebederos bien manejados pues no tienen ningún problema, ninguna problemática. Tiene sí que desinfectarse mucho el bebedero diariamente, cada vez que se cambia el néctar. Muchas veces el néctar lo consumen 1 litro o algo de más que tiene cada bebedero, se lo consumen en 3 o 4 horas, entonces en un día toca rellenar un bebedero 3 veces cuando se está haciendo profesionalmente y diariamente. En este caso el Jardín Encantado es de domingo a domingo, todos los días tiene que hacerse el ejercicio de preparar el néctar desde las 4 de la mañana, lavar bebederos, rellenarlos, estar pendiente de las aves, porque ellas madrugan y digamos a las 6 pues ya se van a sus sitios de descanso. Y es una actividad diaria. También se le ponen fruta a los tángaras y a todos estos fruteritos, y también hay mieleros, que no solo los colibríes son las aves que beben néctar de las flores, sino también hay una especie de aves que se llaman los mieleros, y ellos también liban néctar de las flores y liban néctar de los bebederos. Y también hay semilleros, entonces a los semilleros también se le ponen alpiste y arroz y otras cositas para que haya variedad de aves en un solo sitio. Esto manejado profesionalmente, pues creo que no tiene ningún inconveniente, y es lo que conviene que la gente entienda cómo se debe manejar un bebedero. Y digamos que lo que sí es nocivo es que yo lo tenga un solo bebedero en un balcón, lo llene el fin de semana o en una terraza de la finca, y me vaya el domingo y deje el bebedero lleno hasta el otro fin de semana o a los 15 días que vuelva. Ahí ya el agua se fermenta y es cuando digamos, es nocivo para el colibrí y para otros, porque también vienen abejas y otras, digamos, especies de polinizadores. Era básicamente eso. Y la pregunta es si está grabando esta charlita para poderla compartir después. Te agradezco, Mónica, muy amable. Doctora Mónica, tienes el micrófono apagado. Gracias. Bueno, gracias por la intervención, por contarnos tu experiencia. Bueno, lo que hemos hablado, si se usan bebederos, es la forma adecuada, pero bueno, ¿cuál es la adecuada, no? Entonces, creo que siendo moderados es una de las cosas también. No tener tantos bebederos es una buena idea, porque sí, o sea, el efecto está. Realmente no podemos decir que no pasa nada.
estamos interfiriendo y pues pasa, positivo, negativo, de todo un poco. Entonces, tener conciencia de eso positivo y de eso negativo en lo que estamos nosotros interviniendo y qué tanto estamos dispuestos a asumir y la responsabilidad que queremos asumir, porque si lo hacen así, que toca levantarse a las 4 de la mañana, cambiar cada 3 horas, y es una renta igual para los que lo hacen, pues no por negocio. Entonces, bueno, ahí ya cada cual con su criterio y su forma de manejarlo. Lo importante es que sepan qué están haciendo. Y bueno, creo que ya no hay manitos Mónica, levantadas. Dime. Mónica, una pregunta. Es que vi que había mucha gente hablando lo de la diabetes. Mi pregunta es, ¿quién investigó lo de la diabetes? ¿Dónde se dijo? ¿Y quién hizo esa investigación diciendo que a los colibríes no les da diabetes? ¿Quién se ha dedicado a investigar las enfermedades de los colibríes para poder llegar a decir que no les da diabetes? Porque no hemos podido saber ni siquiera de la diabetes en los seres humanos, que vamos a saber de la diabetes en los colibríes. O sea, por favor, ¿otra fake news? Bueno, realmente lo que se sabe es que los colibríes, las abejas, los murciélagos, algunas especies de murciélagos son nectarívoros, es decir, son especies que se alimentan de néctar, es decir, agua con azúcar. Ellos, por su metabolismo, está diseñado para procesar agua con azúcar todo el día y la necesitan de manera, pues, constante. Nosotros tuvimos incluso una charla hace poco con una veterinaria que trabaja con colibríes. Ella también nos ilustró, porque ella sí los estudia desde el lado de la medicina, y pues sin duda los animales que consumen néctar de base porque esa es su dieta, no presentan diabetes de ninguna manera. Entonces, pues porque es lo que necesitan. Si nosotros nos ponemos a consumir agua con azúcar todo el día así como un colibrí, pues sin duda no, como no somos nectarívoros, pues sí nos va a dar diabetes, y eso se conoce, se sabe que el azúcar nos hace mucho mal. Nosotros no deberíamos consumir azúcar, de hecho. Entonces, bueno, sí, eso sí es un hecho, realmente. No es posible que un animal que es nectarívoro tenga diabetes. ¿Podrías, en el chat del grupo de nosotros los de los colibríes, podrías enviarme, por favor, el artículo sobre eso? Te puedo contactar con la veterinaria de colibríes. Con ella trabajamos hicimos una charla. Ella ahorita está en Sudáfrica trabajando con nectarívoros de allá, que no son colibríes. No, pero estamos hablando de los colibríes de Colombia. Se acaba de ir y trabajó muchos años acá en Latinoamérica con colibríes, y con rescate de colibríes, y bueno. Ella sí, desde la parte médica te puede hablar directamente del asunto, y está bueno que te comuniques para que tengas la certeza desde la profesional médica que te puede decir eso. Vale, listo. Última pregunta, Janet García. Hola, soy Janet García de Nicaragua, muchas gracias, y qué linda la exposición y cuánto aprendizaje y intercambios de experiencia. Felicidades por todo lo que están haciendo y lo que están haciendo todos, ¿verdad? Me gusta mucho aprender sobre los alimentadores o los bebederos, ¿verdad? Pero quiero compartirles rápido una experiencia muy bonita que tenemos con un grupo de jóvenes que ellos están haciendo jardines para colibríes. Muy libre, pues, pero con especies nativas. Entonces estamos súper encantados porque llegan cualquier cantidad de especies. Estamos ubicados en la parte del Pacífico de Nicaragua, y este ha sido un esfuerzo de unos 3 años aproximadamente. Empezamos nosotros a ayudar a sembrar las plantas, y a su vez, pues, la misma polinización va haciendo su trabajo, la naturaleza, y ahora se ha hecho enorme
el espacio que se diseñó para esto. Tenemos un diseño muy lindo que lo hizo un arquitecto con sus entradas, con sus salidas de forma de un colibrí. O sea, si se viera desde la parte aérea, se espera que se vea de esa manera, ¿verdad? Entonces los senderitos y los recorridos y las plantas a cada lado, entonces los colibríes se dan gusto con todas las plantas, como decía alguna de las participantes, con flores como especie de campanitas, bellísimo, y se ha recopilado información como de unas 10 especies que están visitando, entre migratorias y residentes. Entonces estamos dando los primeros pasos para documentar, para rescatar las especies nativas y para dar a conocer pues qué bellezas de colibríes tenemos y que nos pueden visitar en esta zona del Pacífico. Gracias por brindarnos toda esta información, porque nosotros pues no conocíamos muchas cosas, pero vemos que hay toda una comunidad grande y que estás promoviendo con mucha gente, y eso nos permite aprender. Gracias por el espacio. Muchas gracias por la intervención y qué bonita experiencia. Les agradezco a todos por su asistencia. Tenemos una asistencia bastante grande el día de hoy. Les cuento que no solamente tenemos el folleto de buenas prácticas para uso de bebederos, sino que también tenemos uno de propagación de plantas y hay otro que es de interacción planta-colibrí, cómo funciona esa interacción. Lo pueden ver en @redpicaflor, también pueden encontrar links para descargarlos, la versión digital. Entonces, bueno, muchas gracias y esperamos que nos podamos ver próximamente. Saludos, gracias. Que estén muy Chao, bien. Mónica, muy amable. Gracias por su Chao, Mónica, excelente- como siempre. Gracias. Chao. Amiga, saludos a la Chao, muchas escuela. gracias. Gracias por la charla, muy Hasta luego, buena. Arte. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, espectacular presentación. Mil gracias, que estén muy bien. Muy agradecido desde Piura, Perú. Conferencia magistral. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Nos vemos en Popayán. Por acá, bienvenida siempre. Muchas gracias nuevamente a todos por sus palabras, qué chévere. Espero verlos pronto otra vez en otra charlita. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. El del WhatsApp. Muchas gracias, feliz noche.